Recording is on. Ok. Entonces, si en la escala gráfica de un mapa 0,5 kilómetros, ahí falta una S, equivalen a 4 centímetros, ¿cuál es la escala numérica de este mapa? Recordemos que para resolver un problema por regla de 3 simple, debo cumplir dos condiciones. Condición 1, contar con 3 datos y una incógnita. Condición 2, organizar correctamente en columna los datos. ¿De acuerdo? Debe ser claro cómo organizar los datos para que el resultado sea el adecuado. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los 3 datos que tenemos? Dice que en la escala gráfica de un mapa 0,5 kilómetros, primer dato, esos 0,5 kilómetros serán unidades de representación o unidades reales. ¿Qué dicen ustedes? Dayana, ¿qué opinas? Soy Nelson. ¿Unidades Ay, perdón. reales? No, no, no. Estamos conectados del mismo equipo. ¿Unidades Ok, reales? ok. Vale, vale. Unidades reales. Sí, exactamente. Porque me dice que en la escala gráfica de un mapa, 0,5 kilómetros, ahí me está hablando de la distancia real, equivalen a 4 centímetros. Esos 4 centímetros entonces serán la unidad de representación, ¿cierto? Entonces tenemos unidades de representación 4 centímetros, unidades reales 0,5 kilómetros. Escala es lo que me está pidiendo el ejercicio. Me dice cuál es la escala numérica de este mapa. La escala ya me da otro dato, me da el tercer valor, y es que dependiendo de si es escala de reducción o de ampliación, va a aparecer un 1 en alguna parte. En este caso, tendremos que recurrir a una escala de reducción o a una escala de ampliación. ¿De reducción? Sí, Julián, de reducción, porque yo estoy hablando de que en un mapa voy a representar medio kilómetro, lo voy a representar en 4 centímetros. Es decir, que he reducido el tamaño real, esa distancia real la he reducido para la representación. Entonces, como es una escala de reducción, yo sé que en este caso el 1 va a aparecer a la izquierda y luego al otro lado no sé el valor, porque eso es lo que me está preguntando el ejercicio. ¿Cuál es la escala numérica del mapa? O sea, la escala será 1 algo, ¿sí? 1 algo. Y ese algo será un número, obviamente, mayor a 1. Ahí están los 3 datos. 4 centímetros, que son las unidades representadas en el mapa. 0,5 kilómetros, que son las unidades reales, la distancia real entre los dos puntos que estamos midiendo. Y la escala que será 1 algo. El 1 a la izquierda porque es una escala de reducción. Hasta aquí ya podríamos hacer el ejercicio, pero ¿qué unidades serían las resultantes? ¿Kilómetros o centímetros? Porque estoy jugando con dos unidades distintas. Como les he dicho en varias ocasiones, nada de mezclar peras con manzanas. Tengo que convertir los dos a una misma unidad. ¿A cuál unidad? Cualquiera. Digamos que en este caso no importaría. Yo podría decir, voy a convertir ambos a metros. Válido. Voy a convertir ambas a centímetros. Válido. Voy a convertir ambas a kilómetros. Válido. El tema es que convertir 4 centímetros a kilómetros nos va a dar muchos ceritos a la izquierda. Convertir los 0,5 kilómetros a centímetros también nos va a dar muchos ceritos, pero a la derecha. O ambas a metros, ambas, o por lo menos la de centímetros va a tener varios ceritos, pero no tantos. Entonces podemos coger cualquier unidad. Hablemos de centímetros. Hagamos la conversión a centímetros. Entonces, en este caso, 0,5 kilómetros. ¿A cuántos centímetros es igual? ¿A cuántos centímetros? Conversión de unidades que ustedes ya lo hicieron. Alguien que me diga 0,5 kilómetros, ¿a cuántos centímetros equivale?
Cualquiera de ustedes, el que quiera. 5.000 metros. ¿Centímetros? ¿5.000? 5.000 centímetros. Respuesta 1, x igual a 5.000. Esta es la primera respuesta. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Mallory, ¿sí? Sí, Mallory, sí, eso da. Mallory eso está de da. acuerdo. Listo. Mallory está de acuerdo. ¿Quién más? ¿O alguien está en desacuerdo? ¿O si son 5.000? ¿No? ¿No hay ninguna otra opinión? Bueno, espero una opinión más activa. Si la participación, ustedes me entenderán y me disculpo porque no es mi costumbre, pero digamos que yo dejo inicialmente que la participación sea voluntaria, pero si es activa la participación. De lo contrario, me toca a mí empezar a preguntar porque pues, no sé si es que no están, ¿sí? O sea, si es que abren su usuario y se van a hacer otras actividades y simplemente dejan su usuario abierto. Entonces, si la participación no se hace activa, pues para que además no se me duerman, me tocaría empezar a mí a preguntar específicamente a una u otra persona, pues no es la intención. Entonces, en principio, por ahora, ya les digo, ustedes, quien quiera participa, pero si veo que no hay participación, pues empiezo con preguntitas. Pues estamos mal, no son 5.000. ¿Por qué no son 5.000? Porque metros, ¿cuántos metros son esos 0,5 kilómetros? 0,5 kilómetros, ¿a cuántos metros es igual? A ver, 0,5 kilómetros, ¿a cuántos metros es igual? A 500. A 500 metros, sí, señor. Yo les he dicho en estas sesiones de matemáticas, cuando hablamos de escalas, que es importante que ustedes adquieran ese razonamiento espacial, porque no todos lo tenemos, no todos tenemos esa habilidad de hacernos una idea clara de una distancia con solo mencionarla o solo oírla. Entonces, hagámonos una idea, 0,5 kilómetros, que son 500 metros, porque 1 kilómetro son 1.000 metros, 1 kilómetro son 1.000 metros. 0,5 kilómetros, 500 metros son 5 cuadras, más o menos. No todas las cuadras miden 100 metros, ¿no? Incluyendo la calle. Pero más o menos en Bogotá por lo menos así es. En promedio son 100 metros por cuadra. Entonces, para que se hagan una idea, ¿no? De aquí a 5 cuadras hablamos de medio kilómetro. Entonces, si 0,5 kilómetros son 500 metros, y ahora, ¿cuántos centímetros tiene un metro? Un metro es igual a ¿cuántos centímetros? 100. 100. Un metro tiene 100 centímetros. Si un metro tiene 100 centímetros, 500 metros, ¿cuántos centímetros 5.000 tendrá? centímetros. 5.000 centímetros. ¿Estamos seguros? 50.000. 50.000. Ya me habían dicho 5.000 Claro. y dije, no, no es correcto. 50.000, no 5.000, porque 500 por 100 es el 50.000. Son 4 ceritos. A ese 500 le agregamos 2 ceros porque lo estamos multiplicando por 100. Entonces a 500 le agregamos 2 ceros y la cifra es 50.000. Entonces, ya sabiendo que X es igual a 50.000, podemos volver a nuestro ejercicio ahora sí en las mismas unidades y podemos decir 4 centímetros están representando 50.000 centímetros. Entonces, ¿cuál será la escala numérica del mapa o del plano? Ya saben cómo se resuelve una regla de 3 simple. Multiplico cruzado 50.000 por 1, queda 50.000. Y eso lo divido por el valor que queda, que en este caso es 4. 50.000 dividido 4 es igual a 12.500
500. 12.500. Exactamente, sí señora. Muy bien, Sharon, gracias. Es decir, respuesta al ejercicio de ejemplo. Si en la escala gráfica de un mapa 0,5 kilómetros equivalen a 4 centímetros, ¿cuál es la escala numérica de este mapa? Respuesta 1, 12.500. Esa es la escala del mapa. 1, 12.500. Ahí tenemos la respuesta. Vamos a resolver, son 10 puntos los que tiene la guía, 10 ejercicios. Resolvamos 3 de ellos, 3 de esos 10 para tratar de dejar todo claro. Entonces voy a tomar, a ver, habiendo tomado las medidas de un predio, tenemos que este mide 16 metros de frente y 32 metros de fondo. Debemos representarlo en un plano a escala 1:20. ¿Cuánto deberán medir en el plano cada una de estas dimensiones? Entonces vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos que el predio realmente mide, vemos por aquí, 16 por 32 metros. Es un predio que tiene 16 metros de frente por 32 metros de fondo, suponemos. Dato 1. Dato 2. Me dice que esto lo voy a representar en un plano a escala 1:20, 1:2.20. Esa es la escala, ya conozco la escala. ¿Qué es lo que me pide? Saber cuánto va a medir en el plano, cada uno de esas dimensiones. Entonces, en este caso realmente son dos respuestas. Una para los 16 metros y otra para los 32, ¿cierto? Entonces vamos a organizar los datos de la forma correcta. Empecemos por los 16 metros. Vamos a averiguar cuánto van a quedar midiendo en el plano esos 16 metros al representarlos a escala 1:20. Entonces, 16 metros, ¿unidad real o unidad de representación? Unidad Es real. la unidad real. Real. Real, correcto. La de representación es la que no conozco, es la que la pregunta me hace. ¿Cuánto medirá en el plano cada una de esas dimensiones? Ese cuánto medirá en el plano es la unidad de representación. Entonces, en este caso, desconocemos la unidad de representación y conocemos la unidad real, que son 16 metros. Y conocemos la escala. La escala es 1, 20. Escala 1:20. Profe, Ah, una pregunta. dime. ¿Siempre va a ser 1? Es que no entendí esa parte. Sí, usualmente. Voy a aclarar eso. Ya que tú haces la pregunta, voy a aclarar de una vez ese punto para ver si con esto queda, digamos, clarificado el por qué. ¿Por qué siempre aparece un 1? Digamos, si digo 1,5 o 5,1. Porque es lo normalizado, es lo que, digamos, se ha adoptado como los valores habituales para la representación de la escala en los planos o en un modelo a escala. Pero yo podría decir, voy a darles un ejemplo, yo podría decir, tengo una, no sé, tengo una máquina que mide 15 metros de largo por 3 metros de frente, por ejemplo. Y la voy a representar a escala 3,5. Por decir algo, la voy a representar a escala 3,5. Esto quiere decir que voy a reducirla un poquito. Voy a reducirla un poco porque el valor que está a la izquierda es menor que el que está a la derecha. Eso quiere decir que voy a hacer una escala de reducción. ¿Y cómo funciona en ese caso? ¿Cuánto me va a quedar midiendo los 15 metros a escala 3,5? Pues no sé cuánto mide a escala real, perdón, cuánto va a medir en la representación. Sé que a escala real mide 15 metros y sé que la escala es 3,5. Entonces, 3,5, esa es la escala, ¿cierto? 3,5. Entonces, ¿qué hago? Multiplico cruzado, 15 por 3, 45, y divido por el valor que queda, por 5. 45 dividido 5 es igual a 9, ¿cierto? 9. Entonces, quiere decir que estos 15 metros a escala 3,5 quedarían midiendo 9 metros. A esta escala 3,5, entonces pongámoslo aquí, a escala 3, 2,5, 9 metros equivaldrían,
perdón, 15 metros equivaldrían a 9 metros. ¿Sí? Fue lo que nos dio aquí la operación, la regla de 3 simple. Sí, la reduje un poquito, por X o Y motivo la tenía que reducir un poquito, tenía que ser un modelo a escala un poco más pequeña. Pero entonces, ¿qué pasa con esa escala 3.5? Es rarísima, o sea, es muy difícil que alguien la logre entender, ¿no? Que la entiendan y además hay un elemento que es el que normaliza las escalas. Cualquier escala sería posible. Yo podría hablar de escala, así siempre uso el 1. Yo podría hablar de escala 1.14, 1.22, 1.63. Sí, o sea, cualquier escala sería factible y quien entienda cómo funciona el tema de las escalas, pues sabrá cómo es la representación. Pero nunca la van a ver ustedes en un plano. Ustedes jamás van a ver un plano que diga escala 1.63. ¿Por qué? Porque la escala depende de un factor adicional que es el aparato con el que esas escalas suelen medirse en los planos. Y es que esto se mide, ¿qué dice la guía? Guía, es esta. El aparato con el que usualmente en planos medimos sobre él se llama escalímetro. Ustedes lo deben conocer, incluso seguramente algunos de ustedes tengan en la casa. El escalímetro es una reglita que viene en dos presentaciones distintas. Una posibilidad es esta reglita que viene como en triangulito y son 6 caras distintas y cada cara viene con una escala diferente. Si ustedes ven esos escalímetros que se consiguen en cualquier papelería, usualmente vienen con estas escalas, 1.10 o 1.100, porque esto también cabe aclararlo, y es que ahí sí entro en el área de las unidades. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de que representé centímetros, voy a hacer una mesa, los planos de una mesa, en un formato A3, por ejemplo. Ahorita hablamos del formato, porque eso es algo que no sé si ustedes tengan claro. Voy a hacer los planos de una mesa en un formato A3. Seguramente quepan a escala 1.5, por ejemplo. A escala 1.5 me quepan los planos de una mesa en un formato A3. Pero si yo ya voy a hacer los de una máquina que pueda medir, qué sé yo, 5 metros, no, ni siquiera 5 metros, 2 metros, puede que ya la máquina no me quepa a escala 1.5. Ah, no, sí, mentiras, más de 2 metros. Sino que tenga que representar la escala 1.50. Y si son los dibujos de un conjunto residencial, los planos de la propuesta urbanística de un conjunto residencial o de un parque o algo así, pues probablemente ya en el mismo formato 3 tenga que ser el dibujo a escala 1.500. La misma regleta me va a permitir medir sea a escala 1.5 o 1.50 o 1.500. ¿Qué es lo que va a cambiar? La unidad. Que si yo la estoy midiendo a escala 1.5, muy seguramente estoy representando algo en centímetros. Si la medida a escala 1.50, seguramente yo me tuve que pasar a los metros. Y si la medida a escala 1.500, seguramente tuve que pasarme a los decímetros. A los decámetros, qué pena, a los decámetros. Entonces, ahí es donde cambia la unidad. Pero bueno, yo sé que eso lo dejamos claro haciendo los ejercicios. Entonces, bien, les decía que este aparatito, esta regletita, que usualmente tiene escalas 1.10, 1.20, 1.25, 1.50, 1.75 y 1.125, usualmente vienen esas 6, es la que indica cómo se debe normalizar el uso de esas escalas. ¿Por qué? Porque si yo no le puse al arquitecto o al ingeniero o a quien esté haciendo la obra, si yo no le puse alguna medida, supongamos que el arquitecto diseñó el espacio y hizo los planos. Entonces le enviaron los planos a el residente de obra. Y el residente está controlando pues que las dimensiones del replanteo sean las correctas. Y resulta que en el plano se me olvidó poner alguna dimensión. ¿Sí? En el plano se me olvidó poner cualquiera de ellas. Alguna dimensión fue olvidada.
¿Qué pasa entonces si no está acotado ese espacio? Entonces el residente no puede decir, ay, arquitecto, venga, entre este punto y este otro, ¿qué distancia hay? Porque usted no me puso la cota. No, la idea es que si el residente, como debe ser, interpreta correctamente planos, pues él mira simplemente la escala de referencia en el plano y dice, ah, ok, este plano está a escala 1:100. Entonces, si yo mido con la escala 1:100 y de aquí a acá, que el arquitecto no me puso la cota, de aquí a acá esto me mide en el plano, por ejemplo, 3 centímetros, quiere decir que realmente de aquí a acá hay 3 metros, ¿sí? Porque está la escala y porque él la puede medir, pero para medirla pues necesita la regleta. Entonces, eso es lo que normaliza el uso de las escalas. Repito, podríamos usar cualquiera, podría ser cualquiera. Yo podría referenciar la escala sin necesidad de usar el 1 o poner cualquier escala, como les dije, 1:63, pero vaya usted y encuentre una regleta con escala 1:63. Este es otro tipo de escalímetro que también los venden en cualquier papelería y es como un abanico que tiene diferentes regletitas y cada regleta tiene 2 escalas. Estas son un poquito más costosas, pero pues me dan 10 referencias de escala distinta y no solo 6 como la triangular. Entonces estas tienen escalas como 1:8. Por ahí debe haber alguna imagen que me muestre. Bueno, no me acuerdo exactamente todas las escalas y yo no tengo aquí una de esas. Esta tiene 1:15, por ejemplo, esa no está en la triangular. 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30, 1:35, 1:50, 1:60, 1:75 y 1:125. Tiene muchas más. Entonces, finalmente, eso es lo que normaliza el uso de la escala. Entonces, no sé si con eso fue claro el por qué siempre se usa un 1, ¿sí? Que otra vez podría ser cualquier valor, pero se usa el 1 más porque todo el mundo lo entienda con mayor facilidad y por normalización, ¿no? Bueno, entonces, quitemos esto. Volvemos al ejercicio. Estamos diciendo que tenemos un predio que mide 16 metros de frente y que lo vamos a representar en un dibujo o en un plano a escala 1:20. Y lo que queremos saber es entonces cuánto queda midiendo en el dibujo ese frente que realmente mide 16 metros. Queda midiendo 80 centímetros y 160 centímetros, profe. Perfecto, sí, señor. Esa es la respuesta y vamos a ver por qué esa es la respuesta. 80 centímetros por 160 centímetros. Vamos a ver si efectivamente es así. Yo sé que sí, pero vamos a ver por qué. Desconocemos entonces las unidades representadas. No sé cuánto queda midiendo en el plano esa fachada. Conozco las unidades reales. Mide 16 metros. Eso es lo que tiene de frente. Y conozco la escala. 1:20. Unidades representadas 1, unidades reales 20. Escala de reducción. Multiplico cruzado 16 por 1. 16 por 1 es igual a 16. Y eso lo divido por el valor que queda, que en este caso es 20. 16 dividido 20. 16 dividido 20 es como 16 dividido 2, que es 8. Corremos la coma decimal una vez, es decir, 0,8. 0,8. Pero metros, porque yo estoy hablando aquí en metros, es la única unidad que tengo, entonces la respuesta fue en metros. 0,8 metros son efectivamente 80 centímetros. 80 centímetros. Es decir, la respuesta es correcta. 80 centímetros es lo que voy a medir en el plano que está representando esos 16 metros a escala 1:20. Y obviamente, como pues lo digo en la guía y lo dije al principio, cuando hablamos de escala, especialmente en dibujo técnico o en modelado, todas las unidades se deben reducir en la misma proporción. No es que yo pueda decir, estoy en este plano representando la fachada a escala 1:20 y el fondo a escala 1:50 porque es que no me cupo. ¿Sí? No, eso no se puede hacer. ¿Qué sí se puede hacer?
claro que es que esto hace parte del curso de interpretación de planos. ¿Ustedes ya están viendo interpretación de planos? Sí, señor. ¿Con quién, perdón? Fernando Salgado. Con Fernando, listo. Entonces, en interpretación de planos verán que yo sí puedo utilizar varias escalas en un mismo plano, pero cuando hablo de detalles, es decir, yo puedo decir, el plano general del objeto, la vista frontal del objeto está representada a escala 1:10, pero tengo un elemento muy pequeñito al que le voy a sacar un detalle y ese detalle va a estar a escala 1:2. Y tengo que representar otra parte del montaje de esta máquina o bueno, de este sistema que ya es muy grande, y entonces me toca representarlo a escala 1:50. Y todo eso puede ir en un mismo plano, pero entonces en el rótulo dirá escala varias y cada sección, digamos, el planito o la fachada o la vista frontal del objeto aquí tendrá que decir abajo escala 1:5, el detalle tendrá que decir debajo escala 1:2 y el plano del sistema completo tendrá que decir debajo escala 1:50 o lo que sea, ¿no? Entonces, sí es posible utilizar varias escalas en un mismo plano, pero no escalar de forma diferente a las dimensiones del objeto. Como les decía, yo no puedo decir, el plano de este predio lo estoy representando a una escala de frente y a otra escala distinta de fondo. No, 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 eso sí no se puede. Entonces, como pues sabemos que si mide 16 de frente y 32 de fondo, pues el fondo es 2 veces el frente, pues igual será en la representación. Si en la representación medía 80 el frente, pues el fondo medirá 160 centímetros. Listo, eso es correcto. Pero sin embargo, veamos, corroboremos la respuesta. Pues, ¿cómo corroboramos la respuesta? Pues igual que en este caso. No conozco las dimensiones dibujadas, X, no sé cuánto va a quedar midiendo en el plano. Conozco la dimensión real, que es 32 metros. Conozco la escala, que es 1:20. Por consiguiente, multiplico en cruz 32 por 1, da 32. Divido por el valor que queda, 32 dividido 20. 32 dividido 20 es igual a 1,6. ¿Cierto? Como 32 dividido 2 queda 16, pero como es dividido 20, corro una vez el decimal, 1,6. 1,6 ¿qué? Metros. Y 1,6 metros son 160 centímetros. Entonces, respuesta correcta. Esta es, queda midiendo 80 por 160 centímetros el plano. Sí, esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuánto deberán medir en el plano cada una de estas dimensiones? Frente 80 centímetros, fondo 160 centímetros. Listo, vamos con este otro ejercicio. ¿Qué escala utilizaría para representar la planta de un edificio de forma rectangular de 70 por 49 metros en una hoja de formato DIN A3? DIN A3. Aquí los datos están raros, ¿sí? Porque hay un dato que me están dando, pero que no está numérico, no está el valor numérico, pero el dato sí está. Veamos qué datos tenemos y miremos cómo los organizamos para encontrar la respuesta que nos está solicitando el punto. Por un lado me dice que tenemos un predio cuyas dimensiones son, las olvidé, se me perdió, aquí está la guía, 70 por 49. Entonces tenemos un predio que mide 70 metros por 49 metros. ¿Listo? Ahí tenemos unidades reales. Ya sabemos que ahí tenemos las unidades reales. Y tengo otra indicación y es que esto lo debo imprimir, o sea, lo debo dibujar o imprimir de tal manera que quepa en una hoja de formato DIN A3. ¿Eso qué quiere decir? Que sí me está dando las unidades representadas, pero no me las está dando de forma directa. ¿Cuánto mide el formato DIN A3? Mide 29,7 por 42. Exactamente, mide 42 centímetros por 29,7 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que mide, exacto, 42 por 29,7. Hago una pregunta porque esto otra vez, esto tiene que verlo en interpretación de planos, es ahí donde deben ver el tema de los formatos, pero por si acaso aprovechamos el momento.
¿Para alguno de ustedes no es claro eso del formato A3, A2, A1, A4? ¿O es claro para todos? Para mí es la primera vez que veo, Profe, la verdad, para mí no es Sí, claro. profe, para mí tampoco es claro. es la primera vez O que sea, hasta ahorita estamos viendo, pero no nos han dicho nada de eso. Perfecto, listo, listo. Entonces les cuento rápidamente. Esto seguramente Fernando lo va a repetir en algún momento, pero yo les voy contando. Tenemos un formato, digamos que en Colombia hacemos uso de un formato que no es el internacional. El formato internacional, el que está estandarizado por diferentes normas como la ISO o las normas DIN, que son normas internacionales de diferentes organizaciones, nos indican que cuando hablamos de medidas de planos para hacer representación gráfica, debemos partir del formato A0 y el formato A0 tiene unas dimensiones de 841 por 1000, bueno, aquí multipliquemos 594 por 2 porque no me acuerdo exactamente, 594 por 2, 1188. Entonces, el formato A0 mide 841 por 1188 milímetros, es decir, mide un poquito más de 84 centímetros por casi 120 centímetros, o sea, un metro 20 centímetros. Es un poco más grande que nuestro formato común, que es el pliego. El pliego nuestro mide 70 centímetros por un metro. No sé a ciencia cierta, en algún momento lo vi, pero no lo recuerdo, de dónde salieron nuestros formatos. Porque nosotros no tenemos un formato, tenemos un formato como muy nacional, no es estándar. Entonces ese del pliego, medio pliego, octavo, cuarto, pues es como muy local. Entonces el formato estándar internacional es ese A0. Cuando cogemos ese formato A0 y lo dividimos en dos partes iguales, obtenemos el formato A1, 2A1. Y el A1 mide 841 por 594 milímetros, 84 por casi 60 centímetros. Cuando dividimos un A1 en dos partes iguales, obtenemos el A2, que mide 594 por 420. Cuando dividimos el A2 por la mitad, obtenemos el A3, que es el que nos menciona el ejercicio, que mide 420 por 297 milímetros. Como nos dijo su compañero, 42 centímetros por 29,7. Fue lo que él nos indicó. 42 centímetros por 29,7. Ese es el A3. Cuando dividimos eso en la mitad, obtenemos el A4, que es muy cercano a nuestra hoja carta. Se aproxima, que son 297 por 210. La hoja carta mide 279, un poquito más cortica, por 216, si no estoy mal, ¿cierto? 279 por 216, sí. Entonces la hoja carta es un poquitico más ancha y un poquito más corta que el formato A4, pero se asemeja mucho. Luego ya la mitad de la A4 es el A5, la mitad de la A5 es el A6, la mitad de la A6 es el A7, hasta la mitad del A7 que se llama A8, que es el formato estándar para las tarjetas. El A8 mide 74 por 52 milímetros. Si ustedes miden una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, incluso su cédula está muy cerca de esas dimensiones, porque esos sí son formatos internacionales. Todas las tarjetas de crédito y tarjetas de débito miden exactamente lo mismo porque están regidas por el formato internacional y parten del formato A8, que mide eso, 74 por 52. Entonces, bueno, ya aclarando a qué hace referencia eso de A0, A1, A2, A3, A4, entonces me dice que el ejercicio me plantea que tengo que imprimir los planos de este predio de 70 por 49 en un formato A3. Entonces, ya conocemos las dimensiones del formato A3, que son 42 por 29,7 centímetros. Y conocemos las dimensiones reales. ¿Qué voy a hacer en este caso? Tomo una de las dos, porque otra vez, como en el ejercicio anterior, realmente tengo que dar dos respuestas, ¿no? ¿A cuánto van a equivaler los 70 metros y a cuánto van a equivaler los 49 metros? Entonces voy a tomar cualquiera de ellos. Tomemos los 70 metros. Como el formato es apaisado, es horizontal,
es decir, es más largo por un lado que por el otro. Entonces, pues obviamente al hacer el dibujo, pues el lado más largo del predio, pues lo voy a dibujar por el lado más largo del formato, ¿no? Sería lo lógico. Entonces voy a tomar estas comunidades de representación, los 42 centímetros que dispongo para el plano y estas comunidades reales, 70 metros. Entonces podríamos decir, si 42 centímetros, comunidades reales, van a representar a 70, de una vez voy a hacer la conversión a centímetros, a 7000 centímetros, ¿sí? 70 metros son 7000 centímetros. Entonces, si 42 centímetros van a representar 7000 centímetros, la escala de representación entonces será escala de reducción o de ampliación. De reducción. Reducción. De reducción, correcto. La escala de reducción será escala 1X. 200. Ya miramos, ya miramos. No se me adelante, o no te me adelantes todavía aquí en la respuesta, porque aquí hay unos peros que tenemos que ver y entender. Entonces, 42 centímetros, que es el espacio que tengo para dibujar, deben representarme esos 7000 centímetros, que es lo que mide el predio. La escala de representación por coeficiente será 1X. Multiplicamos cruzado y dividimos por el restante. 7000 dividido 42. 7000 dividido 42. Esto es igual a 7000 dividido 42 es igual a 166,666. 166,6 cifra periódica. Yo aquí no tengo cómo ponerlo de cifra periódica, voy a poner un guioncito. 366,6 cifra periódica. Esa sería la escala. Es decir, yo podría decir, no voy a representar escala 166,6, pero de nuevo, no es una escala normalizada. ¿Cuáles son las escalas normalizadas más próximas? O 1,150 o 1,200. ¿Cuál usaríamos y por qué? Vamos a usar la escala 1,150 o la escala 1,200. ¿Qué opinan? ¿Cuál usamos? 1,200. La de 1,150 no nos 200. alcanzar, no nos cabe. Así es, Julián. Lo mismo nos dijo Nelson, ¿no? 1,200. Pero Julián nos dice algo que es al punto al que quiero llegar. Y es 1,200 porque si uso la escala 1,150 no nos va a caber en el dibujo. ¿Por qué si yo uso escala 1,150 no va a caber en el dibujo o en el formato y la escala 1,200 sí? En otra sesión, con otro grupo, lo dije. Yo dije, entonces, si las más próximas normalizadas son 1,150 y 1,200, pues vamos a usar la 1,200 porque si usamos la 1,150 ya no nos va a caber en el dibujo. Y alguien me dijo, y ahí es donde damos por hecho que todos entienden como yo entiendo y no. Alguien me dijo, ¿y por qué no va a caber a escala 1,150 si 150 es menor que 200? Hago la aclaración por si alguno de ustedes se hizo la misma pregunta. Estoy hablando de escala de reducción. Entre mayor sea ese valor que está a la derecha, quiere decir que más veces estoy reduciendo el objeto. Si yo hablo de escala 1,100, reduje el objeto 100 veces. Si hablo de escala 1,200, reduje el objeto 200 veces. Lo hice aún más pequeño. En este caso, entonces, cuando yo digo que escala 1,150 o escala 1,200, la escala 1,200 está reduciendo más el dibujo. Y de por sí, ya a escala 1,166 ya no nos cabía realmente. ¿Por qué? Porque esto, si yo fuera a representar el plano de borde a borde del formato, y obviamente no lo puedo hacer. Ya ustedes verán en interpretación, si no lo han visto ya, que ustedes tienen que usar un rótulo con unos márgenes, un formato específico para esos planos y ese formato incluye unos pequeños márgenes que debemos dejar del borde y no puedo pues entonces pensar en dibujar de extremo a extremo de la hoja. Y esta escala 1,166,6 cifra periódica la obtuvimos ajustando exactamente los 70 metros a los 42 centímetros que tiene la hoja, o sea, yendo de extremo a extremo. Ya de por sí no cabía. Entonces tengo que reducirla aún un poquito más. Entonces pasamos a 1,200 y no nos devolvemos.
Listo, respuesta 1,200, pero, esa es la respuesta en los 70 metros, pero no hemos corroborado si los 49 metros sí caben en esos 29 centímetros, porque puede que no y me toque bajarme a escala 1,250, por ejemplo, o 1,300. Entonces vamos a ver si los 49 metros a escala 1,200 sí caben en el plano. ¿Cómo lo verificamos? Entonces tenemos dimensiones reales. Tenemos 29,7 centímetros. Digamos que es el espacio con el que cuento. Ah, mentiras. Vamos a ver, ya conozco la escala, perdón. Entonces lo que va a ver es cuánto quedan midiendo en el plano esos 49 metros. Entonces dimensiones representadas no las conozco. Dimensiones reales, 49 metros. Hablemos en centímetros. 4.900 centímetros. Para obtener de una la respuesta en centímetros. Escala, ya dijimos que la escala sería 1,200. Entonces vamos a verificar. 4.900 dividido 200 nos da 4.900 dividido 200 nos da 24,5. O sea, en este caso, 4.900 dividido 200 es igual a 24,5, lo cual quiere decir que sí cabe, porque va a medir 24,5 centímetros y el formato tiene 29,7. O sea, sí cupo a escala 1,200. Respuesta al punto, ¿cuál punto era ese? El punto 5. ¿Qué escala utilizaría para representar la planta de un edificio en formato rectangular de 70 por 49 metros en una hoja de formato DIN A3? Respuesta, escala 1,200. Listo. Último ejercicio. Quedó cortada la pregunta, pero bueno. Tenemos un microchip de 1.600 nanómetros de ancho y queremos hacer sus planos representándolo en 10 centímetros. ¿A qué escala ha sido? Bueno, ahí faltó el resto de la pregunta, pero pues ¿qué escala utilizamos, no? O sea, ¿qué escala fue la que utilicé para que ese microchip que mide 1.600 nanómetros de ancho quede midiendo en el plano 10 centímetros? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en ese ejercicio? ¿Por dónde empezamos? Datos. Igualar nanómetros con centímetros. Exactamente. ¿Sí? 1.600 centímetros, este es un dato que nos da, 10 centímetros es otro dato que nos da y desconocemos la escala. 1.600 nanómetros es la unidad, pero aquí estoy al revés. Serían 10 centímetros, unidades representadas, 1.600 nanómetros, unidades reales. Escala la desconocemos, pero yo ya sé que es una escala de ampliación, ¿cierto? Porque me dice que es un microchip que mide 1.600 nanómetros. 1.600 nanómetros es mucho menos de 10 centímetros, entonces ya sé que la voy a ampliar. Entonces, como es una escala de ampliación, el 1 aparecerá a la derecha. O sea, la escala será X, 2.1. ¿Qué va a ser? X1, porque es una escala de ampliación. Nos dices entonces que vamos a convertir esto a la misma unidad, ya sea a centímetros, a nanómetros o a milímetros, ambos, lo que sea. Entonces, ¿cuántos? Hablemos en milímetros, pensémoslo en milímetros. 10 centímetros, ¿cuántos milímetros son? 10 centímetros, ¿cuántos milímetros son? 100, profe. 100. 10 centímetros es igual a 100 milímetros. Listo. 1.600 nanómetros, ¿a cuántos milímetros es igual? ¿1.600 nanómetros a cuántos milímetros es igual? 1 milímetro algo. Profe, creo que 10. No. 1,6 milímetros. 1,6 milímetros.
1,6. 0,0016 ¿Qué? 0,0016 ¿qué? ¿Milímetros? milímetros. No creo. 0,0016 milímetros, no. Eso sería un 1,6 nanómetros, no 1600 nanómetros. Son 1600 nanómetros, no 1,6 nanómetros, ¿no? 1600 nanómetros. ¿Un nanómetro es igual a cuántos milímetros? A 1000, ¿no? Nanómetro es la milésima parte del milímetro, ¿no? La millonésima parte del metro. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? ¿O es la 100 millonésima parte del metro? Ahí ya no me acuerdo. No, creo que estamos mal, porque sí, creo que la millonésima parte del metro es la micra. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Sí, es la 100 millonésima parte. 100 millonésima, la 1000 millonésima. O sea, un nanómetro es la milésima parte de la micra. La micra es la Profe, milésima. entonces no sería 1,6 micros, más o menos, si usamos eso. Sería 1,6 micras. Correcto. 1,6 micras. Y 1,6 micras es igual, entonces tenías razón. Sí, señora, a 0,0016. ¿Estoy en lo correcto? Pues 1600 dividido 100 millones. 100 100 millones, no, perdón. Dividido, porque 100 millones es a metros. Dividido 1 millón. Uno, dos, tres, cuatro, 10 millones. 6. Dividido 1 millón. No, porque es la milmillonésima parte del metro. Entonces 1600 dividido, sí, corremos el decimal 6 veces. Sí, si tenemos 1600, vamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 0,0016. Sí, estamos en lo correcto. 0,0016 milímetros. Entonces, no vi, qué pena tu nombre, quien nos dio la respuesta hace rato. Perdón por desconfiar de ti. Esa era la respuesta correcta. Entonces, tenemos que 10 centímetros, hablemos en milímetros para que no nos dé una cifra tan extraña. Entonces, 100 milímetros, que es lo que voy a dibujar, o el tamaño al que voy a dibujar el microchip, van a representar, bien representadas, 0,0016 milímetros. Sí, pero ya hicimos la conversión de ambos datos a milímetros, 10 centímetros y 1600 nanómetros. ¿Cuál será entonces la escala? Sabemos que es una escala de ampliación, por consiguiente la escala será x algo 1, x1. Entonces vamos a multiplicar y luego a dividir. 100 por 1 da 100 y eso lo dividimos por 0,0016, lo cual nos va a dar una escala rara, pero bueno, en este caso el ejercicio está planteado de esa manera. No nos va a dar una escala de ampliación muy estándar que digamos. 100 dividido 0,0016 es igual a 62.500. Es decir, respuesta. La escala que utilizamos es 1, 62.000, perdón, 62.501. Esa es la escala de representación para que ese microchip, el plano de ese microchip, quede midiendo 10 centímetros. Escala 62.501. Hemos ampliado 62.500 veces el microchip para que llegue a ese tamaño. Dudas, preguntas, aclaraciones. A ver, voy a pasarle la guía ahora sí.
Profe, pero ese 62.501, lo acercaríamos también a una escala en disminución que No se acerque. podemos, no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque el punto no me dice cuál será la escala de ampliación. No, no, no. Él me dice, no me dice que se representó grande, no, me da dimensiones claras. Lo representamos en el plano en 10 centímetros, o sea, quedó midiendo 10 centímetros el plano. ¿Sí? Ya, quedó midiendo 10 centímetros. ¿Qué escala usó? Ah, bueno, pues que no fue normalizada, no fue una escala normalizada, ok, pero esa fue la escala, porque es claro en que ese microchip quedó representado en 10 centímetros. Entonces, esa fue la escala, ahí no puedo moverla. Sí, esa es la respuesta. Respuesta 62.501. Dudas, preguntas, algo que quieran aclarar. Voy a corregir aquí un par de detalles y a terminar aquí esta pregunta que quedó incompleta y les paso la guía por WhatsApp para que la vayan desarrollando. Ya saben, no se me vayan a colgar con esas guías, ya está en la cuarta guía. Tan pronto tengamos habilitada plataforma, de una quedan todas subidas para entrega inmediata porque damos por hecho pues que esto se ha venido desarrollando y que ustedes ya las están teniendo listas. Entonces, por favor, que no me digan después, es que usted me está montando 4 guías para montarlas todas en una semana. No, es que no son todas para desarrollarlas en una semana, porque pues se han venido desarrollando una por cada semana. ¿Alguna pregunta, algo que aclarar, alguna observación antes de finalizar la sesión del día? Ahí tienen un ratito para empezar con la guía, ya se las paso. Dime. Ya. No hay preguntas, todo está más o menos claro. Yo sé que las dudas surgen cuando empiezan a resolver los problemas, pero bueno, si no hay algo que aclarar, entonces por hoy los dejo. Muchas gracias, señoritas, señores. Nos vemos el próximo viernes a la 1:00 p.m. Cualquier cosa que cambie en el transcurso de la semana, les estaremos avisando, ya sea que nos digan que volvemos a presencialidad o que nos habiliten plataforma y ya encuentren ahí las grabaciones de las sesiones, las evidencias, etcétera. Cualquier dato les iré informando ahí con tiempo. Bueno, entonces muchas gracias. Feliz tarde. Cuídense mucho. Que les rinda harto. A usted, profe, gracias. Vale. Gracias, profe, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Bendiciones. Gracias. Igual. Hasta luego.